¿Prefieres las tandas a invertir en CETES? ¿Sientes que el dinero se desaparece y no sabes dónde está tu Afore? ¿Crees que es muy difícil generar ingresos extras y además no sabías que el SAT te puede devolver impuestos? Soy Marilo Ayala, experta en finanzas y economista, y vamos a tomarnos un café de finanzas para que dejes de cometer estos 5 errores que te están quitando dinero. Ve por el tuyo. Muchas veces sentimos que tener buenas finanzas, conseguir invertir y tener ahorros es muy difícil. Te voy a dar estas 5 claves para que encuentres dinero donde no hay y tengas estas estrategias que te ayuden a generar más dinero para que tú puedas dejar de cometer estos errores que te están quitando dinero. Muchas veces parece que tener buenas finanzas es muy difícil, pero estoy segura que estás cometiendo estos 5 errores que están haciendo que pierdas dinero. Vamos a ver cómo los cambiamos para que sean 5 claves para que empieces a ganar dinero y los dejes de cometer. Te quiero platicar que yo un tiempo trabajé en una empresa de asesoría financiera y tenía una compañera que siempre decía todo suma. Y me decía, todo suma, Mari, todo suma. Si teníamos un nuevo cliente, si teníamos rendimientos en la bolsa, si teníamos mejores comisiones, siempre me decía, todo suma, Mari. Y hoy en día entiendo que todo suma, 1,000 pesos extras, 500 pesos extras, 200 pesos extras, todo se va sumando para que en el conjunto empieces a tener mejores ahorros e inversiones. Y de esto vamos a hablar. Todo suma para lo positivo y todo suma también para lo negativo. Por eso vamos a platicar de estos 5 errores para que ya no sigan restándole a tu presupuesto. Vamos a empezar con los 5 errores. El primero es que estás regalando tu dinero. Si de pronto tú dices, ay, se me desapareció el dinero, si yo traía 500 pesos en la bolsa y ya no los tengo, eso es regalar tu dinero, porque no tienes conciencia de hacia dónde se está yendo tu dinero. No se trata que dejes de gastar, sino que se trata que hagas estos gastos de forma inteligente y consciente. Que tú decidas que ese dinero te lo quieres gastar conscientemente en un café, en chicles, que lo quieres gastar en comer en un restaurante afuera, pero que sea de forma consciente, porque muchas veces pasa que no sabemos a dónde se va el dinero. Ya llegué al final de la quincena, ya apenas estoy arañando para llegar al final de la quincena y no sabemos a dónde se fue el dinero. Cuando no sabes a dónde se va el dinero, lo estás regalando, porque no lo estás haciendo de forma consciente. Es como cuando uno tiene hijos o hijas, o cuando nuestros papás nos decían, vas a salir, dime a dónde vas, cuándo vas a regresar, con quién vas a ir, cómo vas a regresar, cómo te vas a ir. Exactamente nos pedían todas estas cosas para saber qué era lo que iba a pasar, porque nos estaban cuidando. Si tú tu dinero nomás lo dejas ir y no preguntas, ¿dónde lo voy a gastar? ¿Me va a hacer más feliz? ¿Me va a hacer más infeliz? ¿Lo puedo invertir? ¿No lo puedo invertir? ¿A dónde se va a ir? En realidad no lo estás cuidando y no estás teniendo una conciencia de hacia dónde está yendo tu dinero. No es lo que gastas, sino que tú seas súper consciente de a dónde se está yendo tu dinero. Porque si no, literalmente lo estás regalando. Por eso pasa que decimos, ay, yo tenía este dinero y ya no sé dónde se fue. Es terrible que pase eso. Vamos a dejar de regalarlo, vamos a evitar que se desaparezca y vamos a empezar a tenerlo bien claro y consciente. Otra cosa que tenemos que tener conciencia es la diferencia entre gasto e inversión. Cuando tú gastas es algo que no se va a ver reflejado o que no te va a dar más dinero de regreso o más experiencia o más tiempo o más capacidades. Cuando tú lo inviertes te va a dar algo extra de regreso. Por ejemplo, si yo me gasto 2,000 pesos en unos tenis porque se me antojaron, es un gasto. Pero si yo fuera una corredora y me gasto eso en unos tenis, entonces es una inversión porque es parte de mi oficio o es parte de lo que me dedico. Pero también si yo decido gastar 2,000 pesos en alguna capacitación o en un curso, lo que va a pasar es que me va a dar conocimiento que me va a permitir tener una habilidad nueva, aprender a invertir, aprender a ahorrar, y ese dinero que gastaste se va a regresar y se va a multiplicar. Entonces es siempre bien importante que además de ser consciente de tus gastos, tú siempre preguntes, ¿es un gasto o es una inversión? Puede ser un gasto comprarte un libro si lo vas a dejar ahí y no lo vas a leer. Puede ser una inversión si es un libro que te va a ayudar a mejorar tus hábitos, que te va a enseñar a cómo hacer alguna manualidad que después vas a poder vender. Siempre también otra de las cosas que tienes que tener claridad a la hora de hacer cualquier gasto es si es un gasto o es una inversión. Otro ejemplo de diferencia entre gasto e inversión es que tú tienes 100 pesos y te los gastas en una ida a un café.
Pero también con 100 pesos puedes empezar a invertir. Esa sí es una inversión. Tú decides a dónde quieres gastar o invertir tu dinero. Es la misma cantidad. Lo único que va a hacer la diferencia es tu conciencia y tu decisión de si quieres gastar o quieres invertir. El segundo error que estás cometiendo es preferir y confiar más en las tandas que en CETES. ¿Cómo funcionan las tandas? Las tandas funcionan en un grupo de personas, se organiza y se compromete a cada semana, cada quincena, dar una cantidad de dinero, te dan un número. Si te toca el número 5, será a la semana 5, por ejemplo, te va a tocar lo que todas las personas hayan puesto y a ti te va a tocar todo ese dinero junto. ¿Qué es lo que pasa? Esta es una cosa cultural que en México hacemos. ¿Por qué? Porque antes no teníamos este acceso al sistema financiero que hoy tenemos. Antes tener una cuenta de banco era muy difícil, antes invertir, antes tener el acceso al crédito también era difícil. Y al crear las tandas, lo que hicimos fue generar nuestra propia forma de tener dinero, de poder ahorrar y de poder tener un dinero adelantado. Es parte de la cultura, pero eso no significa que sea lo mejor que puedes hacer. Y te voy a platicar que yo he estado analizando qué es lo que nos gusta de las tandas para que podamos comparar las tandas contra la inversión y empieces a descubrir que puede ser una mejor idea empezar a invertir. Vamos a revisar por qué la gente ahorra en tandas. Y la gente ahorra en tandas porque confía en la persona que está llevando la tanda. A lo mejor la persona que está llevando la tanda trabaja contigo, es tu familiar, es tu vecina, o es la amiga de la amiga, o es la amiga de la amiga de la amiga. ¿Qué es lo que pasa? Que tú tienes esta confianza en la persona, pero también existe un riesgo que la persona se vaya o que alguien que está dentro de la tanda no haga los pagos. Entonces ahí también estás asumiendo un riesgo, porque puede ser que cuando llegue tu número te llegue el dinero incompleto o no llegue. La segunda razón por la que invertimos en tandas es porque nos da cierta seguridad o emoción. Yo lo que puedo hacer es intentar que me toque el número 5 en la tanda, porque en la semana 5 me toca pagar los útiles escolares. Yo acomodo las fechas para que en la semana 5 reciba este dinero extra y me da tranquilidad, me da emoción porque voy a recibir un dinero por adelantado. Y sí, vas a tener el dinero junto, pero no vas a recuperar la inflación. ¿Qué es la inflación? La inflación es este aumento de los precios que hace que cada vez nos alcance para menos. Por ejemplo, cuando yo era niña y me acuerdo que los rancheritos costaban unos 50. Sí, a mí me daban de domingo 3 pesos y dije, no, pues ¿sabes qué? Voy a guardar unos 50 para unos rancheritos y los puse en la alcancía. Y varios años después saco de la alcancía unos 50 porque se me antojaron unos rancheritos. Pues no me va a alcanzar para nada. ¿Por qué? Porque los precios han ido subiendo. Es exactamente lo mismo. Si tú recibes el dinero de la tanda, no va a crecer igual que creció la inflación. Entonces, esos 5,000 pesos que vas a recibir de la tanda van a alcanzarte para menos de lo que podrían haberte alcanzado hace un año que hubieras recibido esos 5,000 pesos. ¿Qué es lo que pasa? Tú no estás teniendo un rendimiento y estás teniendo el riesgo de que alguien se salga, de que no te paguen la tanda y no estás teniendo ningún rendimiento. En finanzas es súper importante que el riesgo y el rendimiento estén alineados. Mientras más riesgo corres, tienen que darte o tiene que haber la posibilidad de que exista más rendimiento. Porque si no, pues no me voy a arriesgar. Si no vale la pena el rendimiento, ¿para qué me estoy arriesgando? Tú estás, cuando inviertes en una tanda, teniendo el riesgo de que no recibas el dinero, de que lo recibas incompleto y no estás teniendo ningún rendimiento porque estás recibiendo exactamente lo mismo. Incluso estás perdiendo el poder adquisitivo porque cada vez te alcanza para menos porque no está creciendo al menos como la inflación. Y el tercero es que muchas veces la tanda también es una forma en la que tenemos dinero por adelantado, que tenemos como un crédito. Yo digo, ay, ojalá que me toque de los primeros números porque yo tengo una urgencia y necesito ese dinero. Y pedimos los primeros números de la tanda. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando tú pides un adelanto de dinero, cualquier tipo de adelanto de dinero que tengas, lo que pasa es que tú estás teniendo que pagar un costo por ese dinero. Cuando tú pides un crédito, quiere decir que en lugar de esperarte 6 meses a juntar el dinero para una computadora, estás teniendo la computadora hoy. Y por ese adelanto del dinero, tienes que pagar una tasa de interés.
Es exactamente lo mismo. Cuando tú en la tanda estás pidiendo los primeros números y ojalá que te toquen, lo que estás haciendo es una forma de crédito. Y también estás pagando, no con una tasa de interés, estás pagando con el riesgo y con la posible pérdida del rendimiento por la inflación. Entonces, de alguna manera existe riesgo y rendimiento tanto en las tandas como en las inversiones. Por eso es importante que empecemos a pensar en cómo le hago para hacerlo diferente, en un lugar en el que tengas menos riesgo, en el que además tengas rendimientos al menos como la inflación. Y aquí es donde te voy a platicar de los CETES, que los CETES son una muy buena opción de inversión, es la primera opción de inversión que siempre digo. ¿Por qué? Porque puedes empezar a invertir desde 100 pesitos y ahí empiezas a tomar esta decisión consciente de empezar a invertir en lugar de gastar. ¿Qué son los CETES? Los CETES son certificados de tesorería y lo que quiere decir es que tú le estás prestando dinero al gobierno federal a través del Banco de México para que ellos hagan sus proyectos. Quiero decirte que esto es lo más seguro que existe. La tasa que dan los CETES se conoce como la tasa libre de riesgo. ¿Por qué? Porque hemos visto que bancos quiebran, hemos visto que empresas grandes quiebran, pero para que un gobierno no pague sus deudas, de verdad ya es así como el fin del mundo, ya ahí nos preocupamos porque lleguen los zombies, ya no por nuestros rendimientos. Nosotros en México tuvimos una crisis muy fuerte en el 94 y aún así que teníamos esta crisis de la deuda, siempre se pagó la deuda. Es lo más seguro y por eso es la tasa libre de riesgo, que es la tasa más bajita que te van a dar las inversiones, pero también es la que tiene menos riesgo. Y los CETES, tú puedes empezar a invertir desde 100 pesos en el portal, desde una aplicación, desde tu celular, desde tu computadora, de forma muy fácil puedes empezar a invertir. Y lo que yo tuve que haber hecho, en lugar de meter este 1.50 a la alcancía, lo invierto en CETES para que al menos crezca como la inflación. Y hoy me alcancé a comprar esos rancheritos. Y usualmente los CETES dan más rendimientos que la inflación. Entonces, no solamente vas a recuperar ese valor, sino que además vas a ganar un extra. Entonces, aquí te lo dejo, a ver si ahora y le tenemos menos miedo a CETES. Porque también lo que pasa es que las tandas son la cosa conocida, la cosa que toda la vida hemos hecho, nuestra familia lo hace. Y los CETES, a pesar de que ya tiene muchos años, es algo que puede empezar a ser nuevo para nosotros. El error número 3 que estás cometiendo es no saber dónde está invertida tu Afore. Las Afores, antes hemos visto que nuestros abuelitos, nuestros papás, nuestras mamás tenían una pensión o una jubilación, ¿no? Se terminaban de trabajar y tenían asegurado cierto monto mensual que van a recibir y eso pues es porque todas las demás personas están trabajando y están ayudando a que esta persona pueda no trabajar y tener un salario. Ahora, a partir del 97, cambiaron la ley de las pensiones o la ley de retiro. Y ahora, nada más nos vamos a retirar con el dinero que hayamos ahorrado. Entonces, es súper importante que empecemos lo más pronto posible para que podamos juntar para nuestro retiro más dinero. Cómo funciona la Afore es cuando tú tienes sueldos y salarios, una parte de tu sueldo se va a la Afore, el patrón pone otra parte y el gobierno pone otra parte y ahí se va generando este ahorro para nuestro retiro. También existen las CIEFORES generacionales. Imagínense que la Afore es como la institución financiera. Hay Afores que están autorizadas, como Profuturo, como Invercap, como Sura, y estas son las instituciones financieras. Y luego, adentro de estas, están las que se llaman las CIEFORES. No es lo mismo una persona que tiene 50 años que una persona que tiene 20. La persona que tiene 50 años está más cercana al retiro. Por lo tanto, no le podemos meter tanto riesgo a sus inversiones. Una persona que tiene 20 años todavía tiene muchísimos años para el retiro y puede asumir más riesgo. Es diferente la forma en la que se invierte tu dinero dependiendo de tu edad. Entonces, por eso nos tienen en CIEFORES generacionales. De acuerdo a tu edad, es como se van a invertir tu dinero, con más o con menos riesgo porque tenemos cercanía o lejanía al retiro. Es bien importante que tú sepas dónde está tu Afore y que además estés en la Afore que da mejores rendimientos. Porque a lo mejor tú dices, ay, que es un 2%, que es un 1% de diferencia. Yo hice un ejercicio para que veas que a lo largo del tiempo ese 1 o 2% de diferencia sí es un montón. Mira, yo hice un cálculo para mi generación y el ahorro para el retiro en Invercap, que tiene el menor rendimiento de las Afores,
con una proyección me dio un saldo acumulado del retiro de 1,167,182 pesos. Repliqué este mismo ejercicio con los mismos datos y en Profuturo, que a fechas de este podcast es la Afore que tiene mejores rendimientos, y con lo mismo, en lugar de tener 1,167,000, tendrías 1,379,000. Es una diferencia de más de 200,000 pesos. Tú estás teniendo menos de 200,000 pesos si tú estás, por ejemplo, en Invercap y no estás teniendo buenos rendimientos. Este 1 o 2% de diferencia están haciendo que sean 200,000 pesos a lo largo del tiempo. Por eso es súper importante que sepas dónde está tu Afore y dejes de cometer el error de decir, pues ahí está invertido, porque sí hace diferencia y ahí, si tú no pones atención en dónde está tu Afore, estarías perdiendo más de 200,000 pesos para tu retiro. Otro error que estás cometiendo, además de no saber dónde está invertida tu Afore, es que no hagas aportaciones voluntarias. Es importante que empieces a hacer aportaciones voluntarias, es decir, que tú le pongas más dinerito a tu Afore. ¿Para qué? Para que ese saldo vaya creciendo y tengas la mayor cantidad de dinero cuando te vayas a retirar. Cuarto error, no hacer declaración de impuestos. Yo sé que cuando escuchas SAT, impuestos, declaración anual, se te pone la piel chinita y se hace tu panza así y aquí vas a querer ponerle pausa al episodio, pero no le pongas pausa, porque imagínate que en lugar de siempre estar pagando impuestos, tú también estás recibiendo a lo mejor devoluciones cada año del SAT. ¿Qué es lo que pasa? Tú puedes hacer deducciones. ¿Qué significa? Si tú tienes gastos médicos, si tú compraste lentes, si tú tienes gastos funerarios, si pagaste intereses por alguna casa, si estás haciendo aportaciones voluntarias a tu Afore o tienes algún plan personalizado del retiro, entre algunas otras cosas, lo que puedes hacer es pedir facturas para que tú le digas al gobierno en el siguiente año, oye, mira, yo gasté todo esto y lo que pasa es que tú haces tu declaración anual y el SAT va a decir, ¿sabes qué? Sí, tú hiciste estos gastos y por eso tú me pagaste impuestos de más porque estos gastos son deducibles de impuestos. Y en lugar de que tú me tengas que pagar impuestos, tú vas a recibir dinero en abril extra porque tú estás teniendo devolución de impuestos. ¿Por qué estas cosas son deducibles de impuestos? Porque son cosas que en teoría el gobierno tiene que proveer seguridad, salud, educación, vivienda. Cuando tú lo haces de forma privada, tú puedes deducir una parte de estos gastos y por eso tú podrías tener una devolución de impuestos. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pedir facturas por estos gastos y aunque tú tengas sueldos y salarios, tú le puedes decir a tu empresa, oye, ¿sabes qué? Yo no quiero que tú me hagas la declaración de impuestos, yo voy a ir con un contador, con una contadora a que me hagan mi declaración. Además de que tú tengas esta devolución, este dinero que te devolvieron lo inviertas. A lo mejor lo metes en tu Afore, a lo mejor lo inviertes en CETES, a lo mejor compras algún curso que te hace falta. ¿Para qué? Para que empieces a generar estos rendimientos dobles. Entonces ya no solamente gastaste y te regresaron este dinero, sino que además lo pusiste a trabajar para empezar a generar mejores rendimientos. ¿Cuántos años llevas regalándole el dinero al SAT porque te da miedo hacer una declaración de impuestos y piensas que vas a tener que pagar más, cuando en realidad lo más probable es que tengas devolución de impuestos y todo ese dinero, ¿cuántos años? No lo hemos recuperado. El quinto error que estás cometiendo es pensar que generar ingresos extras es una cosa complicadísima e imposible. Yo te quiero platicar esta historia de una hija de una amiga. Le dijeron, ella va a los Scouts y le dijeron que tenían que conseguir 5,000 pesos para irse a un campamento y que la mamá y el papá no le podían ayudar con el tema del dinero. Y la hija de mi amiga le pidió que le comprara una Alexa y le pidió el teléfono a su mamá y le empezó a mandar a todas las amigas, a toda la familia, un video de ella explicando que necesitaba el dinero y que iba a hacer una rifa. Ella en un fin de semana juntó los 5,000 pesos y además pudo pagar la Alexa. Si una niña de 11 años pudo, nosotros también podemos encontrar formas creativas y diferentes de generar ingresos. Marisa Lazo es súper famosa de Shark Tank. Yo la verdad es que es una buenaza. ¿Cómo empezó ella? El tema de su pastelería. Ahora en Guadalajara las pastelerías Marisa son guau, ¿no? Y son deliciosas, pero ella empezó haciendo pasteles en su casa para sus amigas y empezó ya después vendiendo y luego en su garage tenía más estufas y refris y paso a paso fue creciendo hasta que ahora tiene un super emporio, una super empresa que además trata súper bien a sus colaboradores y ella empezó con sus pasteles en su cochera. Así, chiquito. Esa es la idea, que empecemos a ver
que cuando nosotros hacemos lo que nos gusta, nos quitamos la pena, empezamos a tomar acción, podemos encontrar fuentes de ingreso que no teníamos. Y vamos a platicar del método Ikigai, que es un método japonés que te puede ayudar a encontrar cómo puedes generar ingresos extras haciendo lo que te gusta. La primera pregunta que te tienes que hacer es, ¿qué te gusta hacer? Uno de mis hobbies es bordar y yo aprendí a bordar tenangos, que son unos bordados de Hidalgo. Yo crecí en Hidalgo y son unos bordados muy coloridos que tienen una puntada especial y que yo aprendí a hacerla y la verdad es que me gusta muchísimo bordar. La segunda pregunta que te tienes que hacer es, ¿qué se te da bien? A mí se me da bien bordar y también enseñar. Una de las partes que más disfruto y a lo que me dedico es a dar educación y a enseñar. Ahí ya tenía las dos respuestas de mi pregunta. La tercera pregunta es por lo que te pagarían. Yo en ese entonces vivía en Chile y la gente en Chile le encantan los bordados mexicanos, lo valoran diferente, lo valoran muchísimo y no lo tienen tan cercano. La gente en Chile podía pagarme por hacer, a mí y a mi amiga, que hacíamos juntas, un taller de bordados de tenangos y de bordados mexicanos. Ya tenía que me gustaba bordar, soy buena bordando y enseñando, y en Chile la gente valoraba muchísimo el tema de los bordados mexicanos y poder hacerlo ellas mismas. Y la cuarta es lo que yo puedo dar al mundo. Ahí podíamos hacer talleres para que generáramos este espacio de conversación, para enseñarles y platicarles más de los bordados y aprender a bordar. Y así fue cuando una época en Chile, que yo no tenía trabajos, que también pasé perros, también di talleres de bordados y así fue como encontramos una forma de empezar a generar nuevos ingresos. Lo único que tienes que hacer es quitarte la pena, resolver estas dudas y avisarle a la gente que conoces, porque muchas veces da pena decir, ay, a mí me pasa, ¿no? Ay, le quiero vender esto, ay, le quiero contar que tengo este nuevo servicio, le quiero contar que tengo esta nueva clase y a veces da pena, pero la realidad es que cuando te quitas esa pena y esa barrera, vas a poder empezar a generar nuevos ingresos y también la gente y nuestra comunidad, cuando sabe que estás empezando algún negocio, algún emprendimiento, siempre te quieren apoyar y te van a hacer publicidad y es lo mejor que puedes hacer. Empezar a quitarte la pena, resolver estas preguntas para que encuentres cómo puedes generar ingresos extras haciendo algo que te gusta. Vamos a cambiar estos 5 errores a 5 claves para que empieces a encontrar dinero donde creías que no había. La primera es evita que se desaparezca tu dinero. Ten conciencia de dónde estás gastando y siempre analiza si es un gasto o es una inversión. El segundo error que estás cometiendo es confiar más en las tandas que en los CETES. Recuerda que las tandas tienen riesgo y no tienen rendimiento y que cuando tú empiezas a invertir en CETES puedes tener rendimientos y tiene muy bajito riesgo. El tercer error que estás cometiendo es no saber dónde está tu Afore. Acuérdate que si tú no inviertes correctamente en la Afore que da mejores rendimientos, sí estás perdiendo dinero. Lo que tienes que hacer es investigar cuál es la Afore que da mejores rendimientos para tu generación e invertir ahí para que ese dinero extra lo tengas en tu retiro. Y además hagas aportaciones voluntarias. El cuarto error que estás cometiendo es tenerle mucho miedo al SAT y no hacer declaración de impuestos porque llevas muchos años no teniendo esa devolución de impuestos. Acuérdate que se puede hacer y se siente bien bonito que el SAT te tenga ahí tu depósito en abril porque hiciste correctamente tus facturas y tienes esa devolución. Y el quinto error que estás haciendo es pensar que tener ingresos extras es muy difícil. Recuerda que puedes generar ingresos extras haciendo lo que te gusta, compartiendo lo que te gusta, dándole más al mundo, para que ese dinero también lo puedas empezar a invertir y puedas empezar a generar un mejor patrimonio. Recuerda darle like y suscribirte. Me puedes escuchar en Spotify, puedes verme en YouTube y en Facebook. Comparte y suscríbete. Coméntanos qué te pareció este episodio para que podamos seguir creando este contenido para ti. Nos vemos en el siguiente episodio.